Entonces, el día de hoy vamos a ver a Dios, ese Dios como el Padre que nos ama, que nos perdona, que nos acepta tal y como somos, no importa lo que hemos hecho. El Padre que nos quiere dar un gran abrazo lleno de amor. Y tal vez nunca has sentido eso. Entonces hoy te invito a que entres en esa historia. Entonces, para la historia del día de hoy voy a dar un poco de contexto. Estamos en Lucas capítulo 15. Entonces, en Lucas es uno de los evangelios que nos cuenta toda la vida de Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Y Jesús le encantaba contar historias, se llaman parábolas. Él le encantaba contar parábolas y esas parábolas los usaba para poner un punto. Entonces no era una historia solo, ay qué bonito historia, que no sé qué. Era una historia con un punto. Entonces era una historia con un propósito que quería contar. Entonces Jesús en Lucas 15 ya había contado 2 historias antes de la historia que vamos a ver el día de hoy. El primero contó una parábola de la oveja perdida. Y era un pastor que estaba cuidando sus ovejas, había 100 ovejas, uno se había perdido y el pastor dejó sus 99 ovejas para buscar al uno. Y estaba mostrando de que Dios nos busca, deja los 99 y nos busca a nosotros aunque seamos solo uno. Después contó la historia, la parábola de la moneda perdida, que una señora había perdido su moneda y buscó en toda la casa para esa moneda y al fin cuando lo encontró, regocijó cuando lo encontró. Estaba tan feliz, tan alegre que lo había encontrado. Igual Jesús quería que vemos, así reacciona Él cuando nos encuentra, cuando nos reencontramos en sus brazos. Y de ahí entramos en la historia, la parábola que vamos a ver el día de hoy. Es la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Y el primer versículo que vamos a estar viendo el día de hoy dice así: para ilustrar mejor esta enseñanza. Entonces, si las otras 2 historias no te captaron lo que quería decirte, esta historia sí. Entonces lo vamos a ver al profundo porque esta historia cuenta cómo es Dios, ese Dios de amor que Él nos busca y Él está tan feliz de celebrar cuando nos encuentra. Entonces vamos a ver eso con más profundidad en la historia del día de hoy. Pero antes de eso, muchos de nosotros tal vez no hemos escuchado la palabra pródigo. No es una palabra tan común que usamos en el vocabulario del día de hoy. Entonces busqué las definiciones y encontré 2 definiciones de la palabra pródigo. El primero diciendo alguien que malgasta. O sea, que malgasta el dinero, malgasta su tiempo, alguien perdido. Pero la segunda definición me gustó más. Dice así: una persona que desprecia generosamente la vida. Alguien que de verdad está despreciando generosamente no solo su dinero, su tiempo, toda la vida. Está perdido, está gastando sus cosas en cosas malas, está completamente perdido. Entonces eso vamos a ver en la historia hoy, el hijo pródigo, el hijo perdido, el hijo que está despreciando generosamente la vida. Entonces en esta primera parte vamos a ver el hijo y vamos a ver qué hace el hijo, quién es el hijo y vamos a ver, como hemos estado estudiando, vimos el plan de Dios para el mundo, después hemos estado viendo en las prédicas el plan de Satanás para el mundo. Entonces ahora vamos a ver el plan de redimición del Padre. Entonces vamos a ver en esta historia que el Hijo decide seguir el plan de Satanás en lugar del plan del Padre. Entonces vamos a empezar en Lucas 15, versículo 11. Y dice así: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo a su padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a la tierra distante, donde derechó todo su dinero en una vida desenfrenada. Entonces, el hijo primero pide el dinero, pide su herencia. Es el hijo menor, entonces en ese entonces en la cultura judía normalmente el hijo mayor recibía más y el hijo menor recibía menos. Entonces el hijo mayor hubiera recibido 2 tercios y el hijo menor que se va recibió 1 tercio.
pero era un padre rico, tenía muchas cosas, entonces probablemente era una gran cantidad de dinero y pertenencias y todo eso. Pero lo que más duele en ese versículo es ver que lo pidió antes de que muriera su padre. Él no esperaba hasta que se murió y ahí era naturalmente cuando ya dan a la herencia, lo van dividiendo. No, él dijo, hey, no estás muerto todavía, pero te voy a tratar como que estás muerto, yo quiero el dinero ya. Qué falta de respeto para su papá. Él dijo, no quiero cumplir con el plan que tú tienes para mí, no quiero cumplir con el plan de Dios para mí, no, yo quiero el dinero, quiero hacer lo que yo quiera, voy a actuar como que tú estás muerto. Y eso era una gran falta de respeto para el papá. Y después, no solo eso, en unos días empacó sus pertenencias y ya, se fue. Me imagino que si recibió ganado o algo, lo vendió todo para tener el dinero y se fue. Se fue para el tierra lejana y muchos de los comentaristas dicen que probablemente él también quería huir de todas las reglas de los judíos. Él no quería vivir en esa cultura, no quería vivir honrando a Dios, él quería vivir como él quería. Entonces se fue. Y muchos de nosotros somos este hijo. Somos este hijo, tal vez no andamos de fiesta gastando todo, aunque tal vez sí, unos de nosotros sí, pero sí estamos perdidos, o hemos estado en ese estado donde todo se mira bonito, lo que el mundo dice que va a ser chileno, va a ser bonito, va a ser lo mejor para nosotros, pero estamos perdidos. Estamos perdidos y estamos buscando lo que no debemos estar buscando. Estamos faltando el respeto y poniendo el Padre diciendo, no, Dios no, tú no existes, no quiero seguir tus reglas, no quiero seguir lo que tú tienes para mí. Y lo dejamos a un lado. Muchos de nosotros estamos buscando lo que Dios quiere para nosotros en otro lado. Yo estaba así. Para los que no me conocen, soy hija de pastor, entonces yo crecí en la iglesia. Crecí amando a Dios y sabiendo que Dios me amaba. Nunca me fui así de fiesta, así a gastar todo, pero sí mentalmente, emocionalmente alejé. Había un tiempo en mi vida que yo buscaba todo para mi propia gloria. Y yo trabajaba en un ministerio cristiano, pero estaba buscando esa gloria para mí. Yo quería caer bien a toda la gente, quería la acepción de toda la gente, quería que todos me amaban, que todos me podían dar amor por quién era y lo que podía hacer, no por Dios, no quería dar la gloria a Dios. Y vamos a estar viendo un poco de mi historia de cómo reconcilié y acerqué más a Dios. Nunca alejé así 100% y lo ignoré y todo, pero sé que en mi corazón no le estaba buscando así y dando la gloria a Él. Entonces vamos a ver esa historia, que yo también tengo una historia así, que estaba perdido y encontré de regreso con los brazos del Padre. Entonces vamos a seguir con la historia, a la siguiente parte, y dice así en Lucas 15:14. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse del hambre. Convenció a un agricultor local que le contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta los algarrobas que las alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Ok, ya no tiene dinero. Hay una hambruna, entonces no hay comida. Me imagino que costaba muy caro toda la comida. Y él está lejos de la casa, está solo, no tiene a nadie, está perdido. Tocó fondo, llegó al punto más bajo. Y para los judíos, si no sabían, los cerdos eran considerados el animal más chuco. Eran los animales que ellos no comían ni tocaban, no interactuaban con los cerdos. Entonces el hecho que él aceptó un trabajo para cuidar a cerdos, y de ahí que llegó al punto que dijo,
yo quiero comer la comida de los cerdos porque estoy tan desesperado. Eso era, Jesús está tratando de decirnos que llegó de verdad. No había un punto más bajo, ya había llegado al punto más bajo. Malgastó todo su dinero, despreció generosamente su vida y estaba perdido. Él estaba tan perdido y estaba desesperado y dijo, bueno, aunque sea comida de los cerdos voy a comer, pero me imagino que su jefe no le dejaba, dice, pero nadie le dio nada. No encontraba ese amor, esas cosas que le llenaba físicamente, espiritualmente, emocionalmente. No lo encontraba. Y somos el Hijo. Somos el Hijo, estamos en este puesto. A veces es poco a poco que vamos perdiendo, que vamos en el camino alejándonos de Dios. A veces es de un solo que caemos. Y después tenemos que darnos cuenta de qué tan perdidos estamos. Tenemos que darnos cuenta que lo del mundo no nos llena. Y hemos estado perdidos. Es cuando llegamos al punto más bajo. Y unos no llegan al punto más bajo para darse cuenta, y qué buenos. Pero unos sí. Llegamos hasta el punto más bajo y ahí es cuando, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Entonces quiero preguntarte, ¿estás en ese punto ahorita? ¿Has estado en este punto? ¿Sabes cómo se siente? Yo estaba buscando todo lo que el mundo me podía dar. Quería aprobación por mi trabajo, quería amor por medio del mundo. No lo buscaba en Dios, lo estaba buscando en el mundo. Y como les dije, aunque estaba en un ministerio cristiano, incluso las cosas espirituales lo hacía para la aprobación de la gente, no para dar gloria a Dios. Estaba buscando hacer todas las cosas bien, como tenía que hacerlo y todo, seguir las reglas, pero para que la gente me aprobara y dijera, qué buena cristiana, no para que Dios me aprobara. Entonces, aunque yo estaba caminando con Dios y miraba que sí, en muchas áreas estaba alejándome. Y llegué a un punto donde sentí súper deprimida, donde sentí destrozada emocionalmente y espiritualmente. Unos años antes de esa época de mi vida, mi corazón había sido roto por un hombre, que ni fue mi novio, que eso fue lo más vergonzoso, porque ni fue mi novio y quebró mi corazón. Pero él me había quebrado mi corazón y por años yo sentí que no merecía amor de nadie, porque él no me dio el amor que pensé que merecí de él. Yo sentí quebrantada, sentí que el amor nadie me lo iba a poder dar, ni Dios, que no merecía el amor. Él me destrozó completamente y no había sanado y estaba pudriendo esa herida. Y se notaba. Yo buscaba el amor con los demás, buscaba el amor, buscaba la aprobación de la gente. Y cuando estaba buscando la aprobación de la gente, me caí más bajo y tuve que operarme de la mandíbula. Y la verdad, vi la mano de Dios en esa operación, fue Dios que proveyó y toda la operación fue éxito y fue muy bueno. Pero después de la operación no pude trabajar por 4 meses. Y todo mi propósito lo encontraba en mi trabajo. Lo encontraba en buscar la aprobación de la gente por medio de mi trabajo. Y no podía trabajar, entonces, ¿qué? No estaba con amor, no sentí que me podían amar, no sentí que tenía propósito, sentí destrozada. También mi cara cambió. Y les puedo contar miles de historias bien chistosas de ese tiempo, pero tenía cerrada con hules mi boca por 4 meses. Tenía que comer con jeringa. Y imagínate cuando te quitan los dientes, los cordales y te vas babeando, era así como 100 veces más. Bien fea. Y mi cara tenía moretones y todo. También mi autoestima de mi físico estaba tan bajo.
No tenía nada en donde podía encontrar propósito, en donde podía encontrar amor, en donde podía encontrar lo que Dios me quería dar, pero no lo estaba buscando en Él. Y de verdad, esas cosas una tras otra, mi autoestima estaba tan bajo, sentí que nadie me podía amar nunca. Y sentí que había perdido todo, no tenía propósito. Y a veces ese punto más bajo no es algo físico. A veces sí, a veces no. A veces es mental, a veces es espiritual, a veces estamos desesperados. Y ese punto más bajo puede hacernos girar hacia Dios. Entonces, si estás en ese punto el día de hoy, quiero animarte. Puedes girar hacia Dios. Y vamos a ver cómo el Hijo lo hace. Si has estado en ese punto y has dicho, girabas hacia Dios, quiero que agradeces a Dios y buscas más a Dios. Entonces vamos a ver qué podemos hacer nosotros si estamos en ese punto y qué podemos hacer aun cuando no estamos en ese punto, pero estamos alejando. Entonces sigue la historia en el versículo 17 y dice así: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Entonces, él decide, él ya llegó al punto más bajo y dice, ok, voy a regresar. Decide regresar, está arrepentido. Él renueva su mente y dice, cuando finalmente entró en razón. Entonces, al fin ya está como que, bueno, ya debo regresar con mi papá. Y hace la decisión correcta, dice, volveré a la casa de mi padre. Y decide confesar sus pecados. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces está tomando los pasos correctos. Él se arrepiente y decide girar. Si estamos en ese punto más bajo, si tú estás en ese lugar, que si tú estás perdido, eres el hijo pródigo de esa historia, toca tomar la decisión de arrepentirnos, de girar hacia Dios. El arrepentimiento no solo es confesar tus pecados, es alejar del pecado y acercar a Dios. Con los niños hemos estado estudiando el Antiguo Testamento y estábamos viendo los israelitas y cómo estaban arrepentidos, tenían arrepentimiento y después caían otra vez y otra vez. Pero estábamos viendo con los niños, y lo repetimos una y otra vez, que el arrepentimiento es alejarse del pecado y acercarse a Dios. Entonces, si vas caminando en el camino del pecado, es parar, confesarlo, pero no seguir en el camino. Hacer un giro y seguir hacia Dios. Sí, podemos confesar nuestros pecados y Señor, perdóname por haber mentido en mi trabajo, lo siento, ayúdame, pero no giras, te sigas en el camino. Mañana vas a mentir, el día siguiente vas a mentir, no haces esa acción de girarte y estar buscando hacia Dios. El arrepentimiento no solo es confesar nuestros pecados, sino es alejarnos del pecado y ir caminando hacia Dios. Eso es el paso, solo ese giro. No tenemos que ir caminando todo el camino porque vamos a ver qué pasa con Dios cuando hacemos ese giro. Solo tenemos que tomar ese pasito para girar. Si de verdad quieres acercarse al Padre, si de verdad quieres alejarte del pecado y sientes ese arrepentimiento y quieres confesar, confiesa y solo gira. Y vamos a ver cómo reacciona Dios, cómo va a estar Dios regocijando con nosotros por esa acción. Somos el Hijo, reconocemos que somos pecadores. Tal vez no siempre, pero cuando llegamos a ese punto tenemos que reconocer que somos pecadores y necesitamos de Dios.
el primer paso es reconocer eso. El primer paso para la salvación es reconocer eso. Si estamos perdidos o necesitados de sanidad, el primer paso es reconocerlo. Incluso cuando ven a los alcohólicos en el Alcohólicos Anónimos, tiene sus bases en cosas cristianas, pero vemos que el primer paso que dicen es que tienen que reconocer que tienen un problema. Tienen que reconocer que hay un problema y después ya vienen los demás pasos. Entonces, ¿estás perdido? ¿Eres pecador? ¿Necesitas a Dios? Puedes reconocer eso el día de hoy. Y después de que reconozcas, ¿vas a decidir arrepentirte, alejar del pecado y acercarte a Dios? Yo en ese tiempo, después de mi operación, estaba analizando porque no estaba trabajando, no tenía mucha energía, todo el tiempo estaba en la cama. Y yo dije, ok, voy a usar este tiempo para analizar bien. Y es cuando reconocí que necesitaba a Dios. Reconocí que no lo estaba buscando, que no lo tenía. Que lo había dejado a un lado. Que estaba buscando amor y propósito en los lugares incorrectos. Y ya cuando regresé al trabajo, en ese entonces estaba trabajando en Izabal. Yo soy nadadora y un día estaba nadando en el mar y empecé a hablar con Dios. No había orado así personalmente con Dios en mucho tiempo, pero empecé a decirle, ok, voy regresando. Y estaba nadando y mientras estaba nadando veía los peces y yo recordaba el versículo que decía, hasta los pájaros del cielo le proveo todo su alimento. ¿Cómo no voy a preocuparme por ti? Y yo, ok, Dios, quiero regresar a tus brazos. Quiero sanar. Solo tú puedes hacer eso. Solo tú me puedes sanar. Solo tú me puedes cuidar. Entonces empecé a pedirlo. Mientras estaba nadando, estaba orando. Y la verdad no pedí amor. Porque no sentí digna y no sentí que lo merecía. Pero estaba como el hijo, dije, ok, papá, pequé, estoy acercando de nuevo, puedo ser el serviente, como dice el hijo pródigo. Y estaba como que, ok, Dios, no siento que merezco tu amor, no soy digna de tu amor, entonces no lo voy a pedir, pero sí quiero regresar a tus brazos, sí quiero que me sanas. Y vamos a ver qué sigue con el hijo. Dice así en el versículo 20. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, llenó de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¡Wow! Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consiguen un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Entonces aquí ya estamos viendo el Padre. Y este Padre es Dios. Representa a Dios en esta historia. Dios nuestro Padre. Vemos el Padre cómo era en solo un versículo. Vemos tanto que describe al Padre. Pero yo sé que muchos a escuchar Padre piensan en su Padre terrenal. Y yo sé que muchos no tienen un buen Padre terrenal. Yo sé que muchos están pensando, yo no quiero otro Padre. Me abandonó, me abusó, no estaba presente, tomaba. Pero quiero decirte el día de hoy que tu Padre celestial no es como tu Padre terrenal. Tu Padre celestial te ama y quiere abrazarte y quiere darte ese amor. Quiere decirte, mi hija, mi hijo, bienvenido a casa. Entonces, si el día de hoy tú tienes un Padre terrenal que no es muy bueno, no es buena imagen de un Padre, quiero que tomas el Padre de esta historia y que ese sea la imagen de un Padre que ves cuando escuchas la palabra Padre. Ese es el ejemplo
Es Dios, el Padre, el mejor Padre que podíamos tener. Aun si tenías un buen Padre terrenal, Él es mejor. Es el mejor Padre que podíamos tener. Entonces vemos en este versículo que Dios Padre tenía tanto amor, y lo vamos a estar viendo. Cuando empieza el segundo parte del versículo dice así: cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Estaba buscándolo. Muchos de los diferentes comentaristas dicen que probablemente se fue al campo todos los días a buscar a su hijo. Sí, en ese entonces no había noticias así súper tan rápidas como lo tenemos el día de hoy, pero me imagino que había escuchado que mi hijo fue a tal y tal lugar y ahí ahorita hay hambruna. Entonces me imagino que está sufriendo. Y lo estaba buscando. Y dice, cuando todavía estaba lejos. Yo lo imagino, no sé si tenían binoculares en ese entonces, pero que tenía binoculares de los más largos y lo veía desde el más lejos que podía verlo. Y veía su cara. Yo, es mi hijo. Y al fin estaba ahí. Había ido al campo todos los días. Y al fin estaba ahí. Al fin. Y dice después, se llenó de amor y de compasión. Se llenó de emoción. En el griego, las palabras que usan son, lo sintió en su ser. No sé si ustedes han sentido mariposas, pero de las buenas, así de mariposas, cuando ves a alguien que amas mucho lo vio y se llenó de tanta emoción, tanto amor, tanta compasión, que se fue hacia él, corrió hacia su hijo. Los hombres, especialmente los hombres que tenían dinero en ese entonces, y especialmente los hombres mayores en ese tiempo, no corrían. No, era como que le mostraba mal respeto al hombre que sí corría. Porque todo le traían a él, todo era para él, entonces no corrían. Pero él se fue corriendo. Y yo sé que en ese entonces ellos tenían túnicas. Yo me imagino que él levantaba su túnica, lo ponía en su faja y se fue corriendo lo más rápido que podía hacer. Como cuando uno ya está al final de una carrera y ve la meta y dice que ahora sí, con todo. Se fue corriendo con toda la emoción hacia su hijo. No le importaba para nada lo que iba a decir los demás. No le importaba para nada la cultura. Él quería llegar a su hijo. Y cuando llegó a su hijo, dice, lo abrazó y lo besó. En el griego también nos explica que era más profundo. Dice, puso su cabeza en su hombro, en su cuello, y lo besó, y lo besó, y lo besó, y lo besó. Me imagino que le llenó de tanta baba con todos los besos. Pero le expresaba ese amor tan profundo para él. Y me imagino que el hijo todo, ¿qué está pasando? No, yo venía, porque lo vemos después, yo venía a buscar que sea tu serviente, ya no voy a ser tu hijo. Y el hijo pide perdón y sigue pensando que no recibirá amor. Pero nuestro Padre es un Padre de amor. Es un Padre que quiere tenernos en sus brazos. Es un Padre que dispone todo lo que tiene para nosotros. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estos brazos están abiertos para recibirnos. Y somos el Hijo. Somos el Hijo y pensamos que Dios nos va a castigar, que nos va a juzgar, que va a decir, ya no eres mi hijo, tal vez vas a ser uno de mis esclavos. Tenemos esa imagen que tenemos que pagar cada cosa, que tenemos que pagarlo a Él. Pensamos que somos malos, y sí, somos pecadores, pero pensamos que no nos aceptará. Pero no es cierto. Él nos ama. Él nos ama, nos perdona, y no porque lo merecemos, sino porque es un Padre lleno de gracia. Nos da el abrazo de Padre
y celebra cuando llegamos a la casa o cuando regresamos a la casa. Lo que hizo Jesús en la cruz nos da acceso directo al Padre. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando aceptamos que somos pecadores y giramos, tenemos acceso directo. El momento en que te giras, Dios te ve desde lejos y viene corriendo hacia ti. Te acepta tal y como eres. Eres pecador y te acepta y te perdona y te ama. Eres una persona a lo más bajo, te acepta, te perdona, te ama, te quiere abrazar, quiere tenerte en sus brazos. Entonces ese día cuando estaba nadando yo en el mar, empecé a orar y decirle a Dios que quería regresar a sus brazos. Y sentí que algo me decía que parara de nadar por un momento. Entonces paré de nadar, fui a lo seco o donde se podía parar y vi alrededor toda la naturaleza de Dios. Y no había nadie, yo estaba sola, pero sentí un abrazo. Sentí un abrazo y sentí que Dios me decía, te amo, mija, te amo. ¿Y saben qué hice? Yo grité a todo pulmón, Dios me ama. No sé quién me escuchó, la verdad me imagino que pensaban, esa gringa tan loca que está haciendo. Pero yo grité a todo pulmón, Dios me ama. Lo había sabido en mi mente toda mi vida. Lo sabía. Me enseñaban una vez tras otra vez. Pero al fin llegó el mensaje a mi corazón. Llegó el mensaje a mi corazón y sentí el amor. Sentí ese amor y me llenó. Ya no necesitaba amor de otras personas, ya no necesitaba aceptación de otras personas. Obvio, todavía ahí voy buscándolo de vez en cuando, pero siempre sé que puedo regresar. Y puedo encontrar ese amor. Entonces seguí nadando, pero con una sonrisota de amor. Seguí nadando y platicando con mi Padre. Después de eso, mi propósito y mi búsqueda de amor y gloria cambió. Dios me empezó a sanar. Obvio, hay días y hay momentos que caigo de nuevo, busco agradar a la gente, busco todas esas cosas, porque no soy perfecta. Pero Dios me empezó a sanar. Solo tenía que girar. Giré hacia Él y Él me empezó a sanar. Me empezó a mostrar su gran amor. Dios es el único que puede sanar y quiere sanarte. Quiere tenerte en sus brazos, quiere que sientas ese amor. Quiere que sepas que Él te quiere sanar y poco a poco quiere ir sanando. El mismo autor cristiano que había mencionado en el principio, Henry Nouwen, sigue en su libro a mencionar y a hablar acerca de ese lugar, de estar en los brazos del Padre. Y cuando habla de ese lugar, tiene una cita que me encanta cuando habla de ese lugar, y dice así: es el lugar de la luz. Ese es el lugar donde estás en los brazos del Padre, estás ahí rodeado con Él. Es el lugar de la verdad, el lugar del amor. Es el lugar donde tanto quiero estar, pero tengo tanto miedo de estar. Yo sé que muchos sienten así. Muchos sienten, es que no quiero llegar ahí porque tengo que confesar quién soy. Tengo que decir y mostrar quién soy. Deshecho, malgastado. Pero es el lugar donde recibiré todo lo que deseo, todo lo que siempre esperé, todo lo que necesitaré, pero también el lugar donde tengo que dejar ir todo lo que más quiero aferrarme. Cuando hacemos ese giro, estamos dejando atrás ese pecado. Estamos dejando atrás. Y se ve tan bonito. El mundo nos dice, y se ve tan bonito, pero lo dejamos atrás.
Queremos aferrarnos a eso, pero eso no nos llena. Si queremos sanar de verdad, tenemos que girar y dejarlo atrás. Y en ese lugar, es el lugar que me confronta con el hecho de que aceptar verdaderamente el amor, el perdón y la sanación es a menudo mucho más difícil que darlo. Para mí era tan fácil dar el amor, dar el perdón, ayudar a los demás. Estaba trabajando en un ministerio cristiano. Estaba ayudando a la gente. Pero yo no lo estaba recibiendo para mí mismo. ¿Estás listo para recibirlo? Es el lugar más allá de ganar, merecer y recompensar. Es el lugar de la entrega y de la confianza completa. En ese lugar, cuando giramos, llegamos a las rodillas y recibimos ese abrazo del Padre, ahí es cuando entregamos todo. Sí, es el lugar donde vamos a recibir lo que deseamos, pero lo que deseamos cuando tengamos los deseos que Dios tiene para nosotros. Vamos a dejar atrás lo que queremos aferrar y vamos a buscarlo a Él. Y sigue la historia. La historia no ha terminado solo con el abrazo. Sigue la historia. Y dice así: sin embargo, su padre dijo a sus sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consiguen un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¡Qué alegre! Está celebrando que regresó su hijo. Y Dios hace eso también. Dios celebra con nosotros. El Padre celebró, y no solo celebró así, un pastelito. Celebró en grande. El Padre tenía dinero y daba a su hijo las cosas porque no quería que fuera un esclavo o un trabajador. Él tenía de regreso a su hijo. Y si hemos aceptado a Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Tenemos acceso a todo eso. Él quiere celebrar con nosotros. Y le dio un anillo. Muchos piensan que eso era un anillo de sello. En ese entonces es el anillo como que le daba derecho a tener el voz o tener todas las cosas del Padre. Con ese anillo podía ingresar a como todas las bodegas de su papá, podía tener permiso a eso. Entonces él tenía acceso de nuevo a todo lo que era de su papá. Y si seguimos en la historia, vemos que su hermano mayor, él estaba al lado de su papá todo el tiempo. Y si sigues leyendo la historia, ves que él está celoso, está enojado. Y él dice: ¿por qué yo no puedo tener eso? Y el papá dice: todo el tiempo lo has tenido y no sabías. Estabas a la par mía todo el tiempo y no sabías. Y eso podría ser toda otra prédica, así que no voy a predicar eso ahorita, pero a veces también somos el hijo mayor, que tenemos acceso a todo eso, pero no sabemos, no lo buscamos, no buscamos esa sanidad, ese perdón que tenemos a la mano. Somos el hijo que viene destrozado a los brazos del Padre. Y Dios celebra cuando llegamos, cuando regresamos con Él. Quiere tenernos con Él todo el tiempo y hace fiesta. No importa lo que has hecho, Dios te ama. Y quiere tenerte en sus brazos y quiere celebrar que has regresado a casa.